Hola, soy Denise Arregui, esto es Presencia Cultural. Hoy nos encontramos en el Parque de la Muralla, en la margen izquierda del río Rímac y bajo el amparo del Cerro San Cristóbal. Desde aquí les traemos un programa hecho con mucho cariño, como siempre. Empezamos con una visita a la exposición Varguitas, la verdad de las mentiras, una muestra de verdad entrañable que revela un lado, otro lado, uno de los tantos lados del universal Mario Vargas Llosa, desde la mirada única de su hija, la fotógrafa Morgana Vargas Llosa. Luego vamos a visitar Los Alambristas, la exposición de Gilda Mantilla y Raymond Chávez, dos artistas fundamentales del arte contemporáneo peruano. Vamos a conocer también el universo callejero y profundamente humano de Ya lo sabes y la ternura cotidiana que inspira la obra de Isabel de Sencier. Y por supuesto, Raúl nos trae los estrenos más esperados del verano 2026, como Marty Supreme, que al menos yo me muero de ganas de ver, además de los favoritos a los Globos de Oro. Y ya entrando en la recta final del año y con el sol que por fin empieza a brillar con fuerza, bienvenidos. Con toda la energía, vamos a empezar. Hoy vamos a entrar a una historia contada desde adentro, desde la intimidad de un escritor donde la familia, la ficción, el oficio y la vida cotidiana siempre han estado entrelazadas. Una historia narrada esta vez no con palabras, sino con imágenes. La fotógrafa Morgana Vargas Llosa acaba de inaugurar la exposición Varguitas, la verdad de las mentiras. Esta ha sido curada por Alejandro Castellote, un recorrido visual que revela la forma de trabajar del escritor universal Mario Vargas Llosa, pero también y quizás sobre todo un acercamiento al hijo, al padre, al abuelo. A través de un archivo fotográfico rescatado de álbumes y recuerdos compartidos, así como de distintos viajes en los que Morgana acompañó a su padre en la investigación de novelas y reportajes, esta muestra se convierte en un homenaje a las raíces que fluyen por debajo de las historias. Bueno, Morgana perdió la voz el día de la inauguración de esta exposición, pero aún así nos ha acompañado en el recorrido y finalmente unos días después pudimos hablar con ella sobre el significado de Varguitas, la verdad de las mentiras. También conversamos con el productor y coordinador Carlos Camaño. Morgana y Carlos, bienvenidos. ¿De dónde nacía la imaginación de Varguitas y cómo era ese pez en el agua en su vida cotidiana, en su día a día? En esta exposición, Varguitas, la verdad de las mentiras, intento desvelar lo que se escondía detrás de su método de trabajo, tanto en el plano literario como en el periodístico. Las imágenes son al mismo tiempo testimonio y memoria, huellas de nuestros viajes, de sus obsesiones y de su disciplina. Cuando me propusieron hacer esta exposición, yo no sabía si sería capaz de sumergirme tan pronto en los archivos de mi papá, en las entrañas de su vida, en nuestros recuerdos familiares, porque mi papá había fallecido hacía muy pocos meses. Además, hacer una exposición así representaba un reto enorme. Es una exposición de fotografía sobre una persona y que al mismo tiempo tenía que tener una coherencia y un peso artístico propio. Finalmente, decidí aceptar el desafío y tengo que decir que han sido meses intensos de mucho trabajo, emociones encontradas. Para mi padre, la escritura no siempre era un acto solitario. Detrás de cada novela había una búsqueda, un impulso vital por entender un lugar, un personaje, una historia. Y muchas veces esa búsqueda nos llevó a viajar juntos. Estuvimos en la Polinesia Francesa, en Bretaña, en Burdeos y en Arequipa tras las huellas de Paul Gauguin y Flora Tristán. Viajamos al norte del Perú por carretera para situar el origen de un personaje central de Le dedico mi silencio. Era su manera de impregnarse de realidad para alimentar sus ficciones y construir una mentira de verdad. También fuimos juntos a Israel, Palestina e Irak en busca de historias reales que luego se convirtieron en reportajes. Tenía una curiosidad
insaciable por comprender mejor el mundo en que vivimos, una curiosidad que venía en parte de su vocación periodística. El periodista nunca abandonó al novelista. Lo recuerdo siempre con la libreta en la mano, escribiendo sin descanso. Yo lo seguía con la cámara, intentando fijar aquello que él convertiría luego en palabras. Este es un testimonio del trabajo compartido, de las veces que dejamos de ser solo padre e hija para convertirnos también en compañeros de ruta y oficio. ¿Qué aspectos del trabajo fotográfico de Morgana te parecen especialmente relevantes o claves para entender esta exposición? Bueno, yo diría que lo más relevante para mí en el trabajo de Morgana es que su obra es difícil de clasificar. Hoy en día el arte contemporáneo, sobre todo en Occidente, tiende a clasificar todo. Un tipo de fotografía, un tipo de expresión, un tipo de arte contemporáneo. Me parece que el trabajo de Morgana es muy libre y obedece creo que a su formación y a su experiencia en el fotoperiodismo. Entonces creo que esa libertad que ella tiene hace que su obra sea muy humana y difícil de clasificar. Tú eres productor y eres coordinador general de esta muestra, pero eres curador. Entonces, desde tu mirada de curador, ¿qué retos sientes que implica justamente mostrar la faceta privada y también pública de un personaje tan universal como Mario Vargas Llosa? Bueno, yo creo que un proyecto de estas características, lo privado y lo público, es indesligable, ¿no? Es la vida y la obra. Y yo creo que en una figura de la talla de Mario Vargas Llosa, eso es ilimitado. No encontraría yo un reto particular a nivel curatorial para que esas dos facetas dialoguen. Yo creo que hay algo muy lindo en esta expo, que es el trabajo que Morgana realizó de la mano de su padre, haciendo estos 4 viajes. Cada uno de su oficio, él como escritor, ella como fotógrafa, eran viajes que cumplían un objetivo específico, pero yo creo que la mirada de Morgana va más allá. Lo lindo de esta muestra es mostrar este dúo creativo entre padre e hija. Esta exposición es una mirada íntima. Cuenta una historia hecha de imágenes, de momentos que fueron importantes para mi papá, sobre todo en su relación conmigo. Empieza con sus padres, el vínculo más traumático de su vida, y luego entra en la tribu Llosa, su infancia, su núcleo, su lugar seguro. Continúa con algunos episodios que marcaron también mi propia vida. Siempre me acompañan las conversaciones y los cuentos interminables en la mesa familiar. Arequipa, Piura, la tribu Llosa, el Perú, Wanda, mi mamá, los abuelos, el tío Lucho, los libros, los amigos, París, Barcelona, Madrid. Estas imágenes dejan hoy el ámbito familiar para formar parte de una memoria común. Provienen de los álbumes que he revisado incontables veces desde niña y contienen fotografías que también son fragmentos de vida, miradas, gestos, viajes que se quedaron suspendidos en el tiempo. Algunas de estas fotos pertenecen a amigos y compañeros, personas que estuvieron cerca y que sin saberlo guardaron una parte de nuestra historia. Esta exposición es un homenaje a Mario Vargas Llosa, por supuesto, pero sobre todo es un homenaje a mi padre. What do you know about her, besides what she's told you? You're wearing my dress. Yeah. Hace algunos días se estrenó en la plataforma Disney Plus el remake de La mano que mece la cuna, aquella película del año 92 protagonizada por Rebecca De Mornay que causó cierto revuelo, convirtió a las nanas en personajes temibles y que ahora vuelve de la mano de una directora mexicana muy interesante como Michelle Garza, una realizadora de quien ya hemos hablado aquí en el programa, especialmente por su largometraje Huesera, una notable película de horror corporal que incluso mencionamos en un bloque dedicado a las películas más reveladoras de los últimos años del género del horror a nivel latinoamericano. Pero lo cierto es que este remake nos da un pretexto perfecto para hablar un poco más sobre la actualidad del cine mexicano, especialmente del cine hecho por mujeres. Un dato muy significativo es que en las últimas 5 ediciones del Premio Ariel, el premio más importante que entrega la industria del cine en México,
el trofeo a la mejor película ha sido obtenido siempre por mujeres. En el año 2020, el premio Ariel a la mejor película fue obtenido por Sin señas particulares, de la directora Fernanda Valadez, de quien hablaremos en breve nuevamente. Y lamentablemente no está disponible por ahora en el streaming, pero las siguientes 4 ganadoras del premio Ariel a la mejor película, todas dirigidas por mujeres, están en las plataformas de streaming. Para empezar, la ganadora del año 2021, Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, una directora también muy interesante, de origen salvadoreño, pero que ha desarrollado toda su carrera en México y que se ha dedicado principalmente al género del documental. Pero con Noche de Fuego demostró que también tenía un talento inmenso para cometer la ficción. Es una película que, como casi todas las otras de las que hablaremos en este bloque, reflejan el momento de violencia, de caos interno que vive el país norteamericano. Es una película muy dura, que gira en torno a la violencia que sufren las mujeres en las zonas rurales de México, pero que no solo recibió el premio Ariel a la mejor película, sino que también se paseó por múltiples festivales internacionales, recibiendo en casi todos reconocimientos o al menos el aplauso de la crítica. En el año 2022, la ganadora del Ariel a la mejor película fue El Norte sobre el Vacío, de Alejandra Márquez, una suerte de western que está basado, por cierto, en un hecho real. Trata sobre un empresario mexicano que decide enfrentarse a una organización criminal que está amenazando con quedarse con sus tierras. Es otra película en la que el fantasma de la violencia que azota México está planeando permanentemente. En el año 2023, la ganadora del Ariel a la mejor película fue Tótem, de Lila Vilés. Y esta es una película y una directora de la que hemos hablado antes aquí también en el programa, pues en su momento Tótem ganó también el premio principal en el Festival de Cine de Lima. Tótem es una película realmente entrañable, trata de la historia de una niña que debe enfrentarse al trance siempre complicado de ver cómo uno de sus padres enferma y se encuentra al borde de la muerte, pero que es un tema que es tratado, por más duro que sea, es un tema que es tratado con una gran belleza visual, con mucho lirismo, por esta directora Lila Vilés, que debutó también con una película notable, La Camarista, que si la pueden ver, se las recomiendo también. Finalmente, en el 2024, en la última edición de los premios Ariel, la vencedora fue Sujo, dirigida por Fernanda Valadez, la misma de Sin señas particulares. Esta película, Sujo, fue en su momento seleccionada por México para competir por los Oscars. Finalmente no quedó entre las 5 candidatas al premio, pero es otro film muy interesante que gira en torno al escenario de violencia endémica que vive en México, pero que también lo hace con un punto de vista muy, muy particular, muy entrañable. Es la historia de un niño, de un joven, hijo de un sicario, que tiene que huir de la amenaza de los enemigos de su padre, y la película le va siguiendo los pasos a este personaje. Todas estas películas, como les decía, están disponibles en el streaming. No se las pierdan porque son 4 ejemplos notables del gran momento que viene atravesando no solo la cinematografía mexicana, sino especialmente el cine hecho por mujeres en esta parte del mundo, en Latinoamérica. ¿Cómo te llamas? Sujo. ¿Crees que la gente puede cambiar su vida? Hoy nos encontramos en el Parque de la Muralla, que está en la margen izquierda del río Rímac, y en un espacio de 20.000 metros cuadrados que combina arqueología, áreas verdes y una arquitectura contemporánea. Bueno, es un lugar para sentirse a sus anchas, pero también para recordar los tiempos en los que efectivamente existía aquí una muralla que circundaba y protegía Lima. Me refiero a la antigua muralla virreinal, que fue construida en el año 1684, que podía llegar a alcanzar 5 o 6 metros de altura. Una de las principales huellas de estos tiempos es el
tajamar, es decir, una estructura para cortar o desviar el agua, en este caso la del Rímac. El parque fue inaugurado en el 2004 y en sus 2 niveles encontramos, por ejemplo, una maqueta del parque, un cañón que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación y diferentes espacios recreativos, como, bueno, hay juegos infantiles, hay un anfiteatro, una ciclovía, un pequeño zoológico y también un mirador hacia el Rímac. Bueno, hoy este lugar, bajo el cuidado de la Municipalidad de Lima y el Servicio de Parques de Lima, el SERPAR, nos invita a recorrer la ciudad desde sus capas más antiguas y a conocer un poco mejor nuestra enorme ciudad, que es Lima. Hoy queremos invitarlos a ver una exposición que reúne más de 2 décadas de creación de 2 nombres fundamentales del arte contemporáneo peruano, Gila Mantilla y Raymond Chávez. Su exposición conjunta, Los Alambristas, curada por Jorge Villacorta, no es una retrospectiva tradicional ni cronológica, sino algo así como una gran instalación donde obras de distintos momentos en las carreras de estos artistas dialogan entre sí. El título de la exposición, Los Alambristas, hace referencia a ese equilibrio permanente en el que viven los artistas, un poco entre la colaboración, la precariedad y la incertidumbre. Bueno, aquí van a encontrar alrededor de 40 piezas, entre dibujos, pinturas, videos, esculturas, impresiones digitales y también algunos formatos híbridos que mezclan un poco de todo. Hay, por ejemplo, un conjunto de obras, algunas de ellas en versiones, digamos, reimaginadas, que formaron parte de Misplaced Ruins, ruinas fuera de lugar, que representaron al Perú en la Bienal de Arte de Venecia en el año 2015. Bueno, esta exposición está hasta el 28 de diciembre en la Galería del ICNA en Miraflores. Entrada libre, una oportunidad muy buena para acercarse a 2 artistas con una obra potente y reflexiva. Los Alambristas es una exposición curada por Jorge Villacorta que compila el trabajo realizado en colaboración con Raymond Chávez por más de 24 años. Hemos trabajado con los acervos de diversas bibliotecas, por ejemplo, así también como con colecciones propias, y siempre con el ánimo de visitar esas imágenes y esos textos, confiando en que tienen la potencialidad de decir siempre cosas nuevas. En esa medida, nuestro acercamiento y nuestra elaboración o reelaboración de esos materiales siempre ha apuntado a tratar de abrir a nuevas resignificaciones y lecturas. Hablamos de ella como una especie de mesa de billar en el cual las piezas, antes de estar ordenadas cronológicamente o temáticamente o a partir de los medios, más bien hemos procurado mezclarlas para ver cómo se relacionaban entre ellas y queremos que el espectador siga ese juego. No buscar tanto claves explicatorias definitivas, sino que empiece a relacionar imágenes, maneras de hacer, cosas que se hicieron de una manera en algún momento y que de pronto ahora tienen otro sentido, otro significado. Entonces nos ha interesado como propiciar esa lectura como más abierta. Creo que puedo reconocer un enfoque que busca cuestionar los fines demasiado directos y de repente tratar de suspender la lógica de la obra y mirarla desde un ángulo diferente. A veces eso implica sentido del humor, a veces implica un poco de autocrítica o tratar de salir de lo esperado. Varias piezas que componen la exposición han tenido que no solo revisitarse, sino en algún caso reconstruirse. Y en ese sentido, la pieza sin título a la que nos referimos como telón, que es un gran dibujo hecho sobre planchas de cartón ensambladas, significó un reto importante, no solo físico y técnico, sino también porque es una reelaboración de una pieza que hicimos hace más de 15 años y en ese momento queríamos sacudir un poco nuestra manera de dibujar y nos encaminamos hacia un trabajo un poco más opaco y menos evidente en relación a la imagen.
En ese sentido también la cuerda que le da nombre a la muestra alude un poco a ello, ¿no? Por un lado habla de los equilibrios que hemos de hacer Gilda y yo para trabajar juntos. Hay una alusión ahí a la precariedad del campo artístico, a la incertidumbre y de alguna manera esa cuestión del alambre también se refiere a la situación del mundo, ¿no? Y luego había un aspecto importante también en relación a la cuerda y es que para nosotros el espacio de exposición sirve para colgar cosas de las paredes, sirve para colgar cosas en pedestales y tal, pero también el espacio de la exposición es un material más. En ese sentido la cuerda fuerza esa mirada, fuerza esa cuestión de trabajar con el espacio más allá de utilizarlo para meramente exhibir. Hoy vamos a conocer el trabajo de una artista que ha construido su propio universo a partir de algo que muchos olvidamos, detenernos a observar la vida cotidiana. Estamos hablando de Isabel de Censier. Ella es escultora, es muralista, ilustradora, nacida en Lima, formada en Francia y Estados Unidos, y que desde hace años ha creado un lenguaje entrañable, lleno de humor, de ternura y un agudo sentido de la observación. Isabel, que ha pasado por el diseño gráfico, las bellas artes, la animación, hasta videojuego, es entre muchas cosas creadora de Las Chismosas, esas esculturas de mujeres que se asoman desde los balcones y marcos así imaginarios. Bueno, en su muestra, Mis Cercanías, se suman otros personajes que también a través de un gesto cotidiano revelan o guardan un secreto. Vamos a conocerla en la siguiente entrevista. Hola a todos, soy Isabel de Censier, soy escultora, muralista e ilustradora. El mundo del día a día es tan opresivo, deprimente, que creo que es mi manera de crear, me salen estas cosas. Mis piezas son bastante básicas, no hay un trasfondo filosófico per se. Son piezas que tú miras y te generan tal vez una emoción o un recuerdo, no va más allá, ¿no? Mi proceso creativo es, a veces tengo una idea de algo que vi en algún día de mi vida o el día anterior. A veces un gesto que he visto, una posición de alguien, comienzo a crear la posición y ahí en eso sale la expresión. Me gusta variar mis procesos, ¿no? Hago las ventanas por un lado, hago las piezas por el otro, en cerámica y después quemo, de ahí pinto y de ahí pinto el marco y de ahí junto todo. Es como algo caótico, pero al final sale bien todo. Vengo haciendo hace muchos años estas mujeres que salen de las ventanas a quienes he apodado Las Chismosas. Y son como una marca personal. Y cuando aquí en la Galería Índigo me propusieron hacer una nueva exposición, en cuanto ya quise ponerme a trabajar, ya había perdido mucho tiempo, la idea que tenía no me iba a resultar fácil, entonces dije, no, mejor me concentro en lo que ya conozco, Las Chismosas, quiero explotar esas ventanas, quiero hacerlas más bonitas, y es algo en lo que me sentía muy cómoda haciendo y que disfruto creando también. Empecé a crear estos personajes, a hacer más personajes, pero todos diferentes esta vez, diferentes edades, diferentes tiempos, porque también había hecho piezas de otros tiempos, ¿no? Ahora hay ventanas republicanas, coloniales, de Barranca, de Barrio Salto, de todos lados. El nombre de cada pieza es una dirección y le he puesto su cartelito de dirección con su número que corresponde. Eso le da como un adicional simpático. Quédate quieta, allí en ese paraíso, al lado del niño que se te parece. Son las 7 de la mañana, es la hora perfecta para comenzar a soñar. El café será eterno y el sol eterno. Si no te mueves, si no despiertas, si no volteas la página en tu pequeña cocina frente
a mi ventana. Ladies Journal de Blanca Varela. Maravillosa, extraordinaria, muy querida Blanca Varela. Se quedan chicos los adjetivos cuando uno trata de definir a esta gran poeta. En agosto del próximo año se cumplirán 100 años del nacimiento de la poeta y estoy segura que va a ser un año donde se van a rendir grandes homenajes. Como adelanto, les presentamos este libro. Ponte un alma si la encuentras, escrito por Daniela Paredes Johnson y publicado por la editorial de la UPC. Bueno, este retrato de Blanca Varela nos acerca a su vida, a su formación como poeta, a su círculo más íntimo y a muchas de las historias que fluyen por debajo de su poesía. Así que si quieren conocer más sobre ella, esta es una excelente ocasión. Daniela Paredes se ha zambullido en su archivo personal, en todo, casi todo lo que se ha publicado sobre ella y ha conversado con las personas que tuvieron la enorme fortuna de tenerla cerca. This is going to be the adventure of a lifetime. We've dreamed of making this movie our entire lives. Claire, you and I will star in it, and then you shoot it. Here we go. Doug, you direct. Action! Put your face right up next to the snake. Get closer, it is friendly. Como es habitual, esta temporada del año en la cartelera comercial no es precisamente pródiga en películas de interés, como suele ocurrir y como está ocurriendo este año. La cartelera y los cines son invadidos por estas superproducciones orientadas al público ultramasivo, como Anaconda, como Bob Esponja y, por supuesto, la nueva Avatar de James Cameron. This world goes much deeper than you imagine. Pero la buena noticia para los cinéfilos es que el panorama empezará a cambiar muy rápido. A comienzos del próximo año empezarán a llegar algunas de las películas más esperadas del inicio del 2026 y también algunas de las películas más celebradas por la crítica de los últimos meses de este año 2025. El 1 de enero llegará a nuestra cartelera Marty Supremo, de Joshua Safdie, una película protagonizada por Timothée Chalamet y por Gwyneth Paltrow, que ha recibido ya muchísimos elogios por parte de la crítica anglosajona. De hecho, se dice que esta es la película que está marcando el retorno a lo grande de Gwyneth Paltrow y que seguramente le permitirá recuperar espacio en las ceremonias de premiación que empezarán a desarrollarse a partir de enero, con la entrega del Globo de Oro el 11 de enero. Hello? Hey, it's Marty Mauser. I'm in the Royal Suite. I saw you in the lobby yesterday. Okay. Well, I never talked to an actual movie star. You know, I'm something of a performer, too. Are you? Yeah, you don't believe me? You what? What? You got the Daily Mail in front of you? This is you? Yeah, the chosen one. It's a nice picture, right? Es una película además dirigida por Joshua Safdie, quien es más conocido como la mitad de la dupla formada con su hermano Benny, que también este año estrenó hace muy poco una película muy interesante llamada La Máquina o The Smashing Machine, protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca y Emily Blunt. Luego, el 15 de enero, llegará Exterminio, El Templo de los Huesos, la continuación de la película Exterminio, la Evolución, que llegó hace muy poquito a nuestras salas, dirigida por Danny Boyle. En este caso, Danny Boyle le cede la dirección del film a Nia Da Costa, una realizadora con algunos antecedentes de interés, como el reboot de la película de la franquicia de horror Candyman, pero que también tiene algunos fracasos más bien estrepitosos en su filmografía. Este film se rodó en paralelo a la película anterior, que, como lo dije, lo pudimos ver hace muy poquito, así que los fanáticos de la franquicia de Exterminio, de esta epidemia del virus de la rabia que desola las Islas Británicas, podrán rápidamente reconectarse con esta historia, que tendrá un estadio más, una película más que se estrenará próximamente. So many dead. Infected and non-infected alike.
That's why our home is so precious. You know, I feel he's a bit young. He's ready, Jenny. 7, 6, 11, 5. Once you walk onto that mainland, there's no rescues. Moving up and down again. El 22 de enero será el turno de una de las películas también más esperadas por los cinéfilos y que ya en estos recuentos de fin de año que han empezado a publicarse en las últimas semanas aparece muy arriba y seguramente tendrá un protagonismo total en la temporada de premios cinematográficos que empezará ahora en enero. Me refiero a Hamnet, de la directora Chloe Zhao, una película protagonizada por Jessie Buckley y por Paul Mescal, que cuenta la historia de amor y de tragedia que inspiró a William Shakespeare para escribir su obra de teatro más famosa y más reconocida, que es por supuesto Hamlet. Esta es una ficción histórica basada en la novela de Maggie O'Farrell, quien además es co-guionista del film junto con Chloe Zhao, por lo que se espera que esta ficción histórica al menos respete los lineamientos y todo lo que propuso la autora en el material original en el que está inspirada. Chloe Zhao, como sabemos, obtuvo el Oscar por la película Nomadland hace algunos años y luego también, como Nida Acosta, fue responsable de uno de los fracasos más grandes del MCU con la película The Eternals. You should go to London. That place in your head is now more real to you than anywhere else. I am myself indifferent on it. Again! Do you not wonder what is in it? In what? The play. What shall I do? Keep your heart open. Look. To die, to sleep, perchance to dream. What do you see? Una semana después de Hamnet llegará a nuestras salas dos películas muy interesantes y muy distintas también. Para empezar, Ayuda o Send Help, de Sam Raimi, un director legendario, sobre todo para los fanáticos del cine fantástico, del cine horror. Como sabemos, él es responsable de la franquicia de Evil Dead y también de la primera trilogía de Spider-Man que se estrenó a comienzos de este siglo. En esta película, Sam Raimi vuelve a un territorio que él conoce muy bien, que es el de la sátira de horror. Es una película que combina elementos del horror de supervivencia con el humor negro y es protagonizada por Rachel McAdams, a quien hace mucho tiempo no teníamos en las salas. Ese mismo día, el 29 de enero, llegará la que muchos consideran, y me incluyo en esa lista, una de las más grandes películas, uno de los estrenos más notables y trascendentes del 2025. Me refiero a la película española Sirat, del director gallego Oliver Laxe, una película que en su momento obtuvo el premio del jurado en el Festival de Cannes, que es protagonizada por Sergi López y que, bueno, yo ya he podido verla. Es una película bellísima, hipnótica, pero también devastadora y desgarradora. Vale la pena hacer esta advertencia porque no es una película orientada a todos los públicos. De hecho, hace poco leía un artículo que contaba cómo muchísimos espectadores, un gran porcentaje de los espectadores que fueron a ver la película en su semana de estreno terminaron saliendo de las salas. Así que, bueno, la advertencia está hecha. Es una película que a mí me pareció maravillosa, pero, insisto, no es para todos los públicos. Finalmente, ya casi para coincidir con el Día de San Valentín, con el Día de los Enamorados, el 12 de febrero llegará a las salas la adaptación de Emerald Fennell de Cumbres Borrascosas, aquella clásica, emblemática, icónica novela romántica de Emily Brontë que
que será protagonizada por Jacob Elordi, que es uno de los actores de moda. Lo hemos tenido hace muy poquito en la película Frankenstein y lo tendremos el próximo año también en la nueva temporada de Euphoria. Y por Margot Robbie, que es también una de las grandes estrellas de cine de nuestro tiempo. Esta película, Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights, llegará el 12 de febrero y seguramente será el estreno excluyente del fin de semana del Día de los Enamorados. Como verán, ahora mismo la sala quizás no ofrezca muchas alternativas para los cinéfilos, pero en los próximos meses, en las próximas semanas, afortunadamente tendremos muchos pretextos para volver a las salas a ver algunas de las películas más notables del 2025 y de comienzo del 2026. Heathcliff is gone. You must accept it. Si estás buscando un plan especial para estas fiestas y especialmente si estás buscando un regalo muy especial, te queremos recomendar la Expo Feria Navideña en la Casa de la Cultura de Chorrillos, que va a estar hasta el 4 de enero. Participan 16 artistas peruanos: Claudia Salem, Pancho Guerra García, Sherman, José Luis Arbulú, Michelle Ramos, muchos más. Todos ellos presentan la muestra colectiva Artistas Pro Casa Cultura. Esta ha sido curada por Alejandro Alcázar. Y lo más bonito es que van a donar obras originales que van a ser sorteadas en 2 grandes rifas para apoyar la activación de este espacio cultural tan emblemático de Chorrillos. La feria también va a ofrecer talleres, emprendimientos locales, gastronomía, presentaciones artísticas. Un evento pensado para toda la familia, que celebra pues el talento local y el espíritu navideño en un espacio histórico y patrimonial. Así que si están por Chorrillos, no se lo pierdan. El arte no necesariamente debería estar en las galerías. Bueno, con esta declaración de intenciones, Yalo Arellano González, mejor conocido como Ya Lo Sabes, es el creador de un universo visual que habita muros, postes, esquinas o cualquier superficie que le permita dialogar con la ciudad. Formado en Bellas Artes, Yalo trabaja en el street art, el paste up o empapelado y la pintura para poner su arte al alcance de todos. Además, Yalo también cuenta con Ocupa Taller, que es un espacio de serigrafía textil y vinílica donde crea piezas originales, stickers, grabados, prendas que funcionen como arte portátil y donde también acompaña a otros artistas en la producción de su propia gráfica. Hoy hemos conversado con él sobre su proceso creativo y sus proyectos artísticos. Ya lo sabes. Vamos con la nota. En los espacios públicos donde se ven mis trabajos presentados, lo que me motiva es que las personas de a pie o las personas del barrio, del pueblo, puedan consumir arte. No necesariamente el arte debería estar en las galerías, también debería estar en un espacio donde toda la ciudad podría gozar de ellos. Mi especialidad es el grabado y netamente ahora me dedico a la serigrafía, ya que la serigrafía es una técnica muy versátil con la que yo pueda comunicarme por medio de herramientas como la pintura, y también mi arte dialoga por medio de la interacción que tiene el público con mi trabajo, porque me gusta compartir el mensaje. O sea, el mensaje es lo que hace que tanto el espectador con la obra tengan una conexión y puedan dar una opinión o puedan también percibirlo a su interpretación. Mi proceso creativo nace desde un concepto. Puedo tener una idea y esa idea la tengo que materializar por medio de referencias visuales. Luego armo la composición, tanto en forma y en color, para luego ya plasmarlo ya sea en diferentes soportes como la tela, como el papel o también como la pared.
En el Ocupa Taller lo que busco es tratar de sacar mi propia gráfica visual, como también hemos trabajado con otros artistas, hemos trabajado con empresas o instituciones. En este caso se ha trabajado con artistas como Monks, Oso de Agua, con Jimbo. El proceso más que nada es parte todo del diseño, desde un diseño digital o puede ser a mano también, y luego estamos transfiriendo todo ese diseño a un proceso de digitalización en una mica para poder pasarlo esto sobre la malla de serigrafía, para luego estar estampando todo este diseño, tanto con colores y la forma, en soportes como tela o papel. Tengo algunos personajes, entre ellos está el perrito, que varios me han comentado sobre qué nombre tiene el personaje. Y me gusta responder de la siguiente manera, en que los perros callejeros no tienen nombre, porque el perro que represento es un perro callejero, un perro que no tiene dueño, y el mensaje es la adopción. O sea, tener esto también como una opción al momento de tener un compañero, saber que la adopción es una buena ayuda también, ya que es una problemática social. El pasado 8 de enero se divulgaron las candidaturas, los nominados para los premios Globo de Oro, que se entregarán el 11 de enero del 2026, y con ello empezará oficialmente la llamada temporada de premios cinematográficos en Hollywood. De hecho, se considera muchas veces que estos nominados y sobre todo las películas y las series que terminen resultando como ganadoras en la entrega que se realizará este 11 de enero a partir de las 8 de la noche, prefigurarán un poco el panorama y las tendencias que marcarán las siguientes premiaciones, los premios de los sindicatos de actores, de productores, directores y por supuesto el Oscar. En este caso, como suele ocurrir, han habido muchísimas sorpresas, algunas de ellas muy gratas, por cierto, algunas ausencias muy notables y también algunas decisiones más bien inexplicables del universo de votantes del Globo de Oro, que hay que recordar que se ha ido ampliando con los años y que ahora involucra a muchísimos más periodistas cinematográficos, críticos y gente especializada provenientes de todo el mundo, incluido el Perú. Este año se han sumado muchos votantes peruanos al universo de personalidades que escogen a los nominados y a los ganadores del premio que reparte a inicios de año la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Para empezar, una de las sorpresas más gratas es la aparición por partida doble de Richard Linklater, un director del que hemos hablado aquí en el programa varias veces, con dos películas realmente notables que estrenó este último año. De hecho, Linklater competirá contra sí mismo con las películas Nouvelle Vague, una película entrañable, dedicada a la nueva ola, al movimiento conocido como la nueva ola francesa, especialmente a todo el proceso previo del rodaje de Sin Aliento de Jean-Luc Godard, que es una de las películas icónicas de aquel movimiento que revolucionó por completo la manera de hacer cine en el siglo XX. La película, como les decía, competirá con otro film dirigido por Richard Linklater, que es Blue Moon, un film también fantástico, que esta vez está dedicado a contar las horas finales del destacado compositor de Broadway, Lawrence Hart, quien es interpretado por un Ethan Hawke realmente fantástico. Yo pronostico que Ethan Hawke va a ser uno de los grandes protagonistas de la nueva temporada de premios gracias a su trabajo en esta película de Linklater. 20 years, Hart and his partner Richard Rodgers created a string of hits. I want 10 copies of that. Write me a check. Such as My Funny Valentine, The Lady is a Tramp, and Blue Moon. Your work is brilliant. That's not the problem. No, I'm not drinking with you, Larry. They should put my picture on that bottle. The whiskey that made Lorenz Hart unemployable. Elizabeth! I adore this girl. You're going to introduce me to Richard Rodgers, right? She's a girl. See, I always thought that your interests went more towards... My interests? So now you're going to analyze me? Thank you, Dr. Bacardi. Otro detalle muy interesante y muy celebrado, sobre todo por los cinéfilos, que ha dejado este anuncio de los nominados a los premios Globo de Oro,
es que hasta 3 películas en idioma extranjero, 3 películas realmente notables del último año, competirán en las categorías principales. Me refiero a El agente secreto, del brasileño Kleber Mendoza Filho, una película increíble, protagonizada por el gran Wagner Moura, que este mismo año pudimos ver como parte de la competencia del Festival de Cine de Lima. Tudo é feito com muita grana. Aqui a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro. E para te proteger do Brasil. Sentimental Value, de Joachim Trier, otro estreno notable del 2025 que obtuvo hace algunos meses el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, y finalmente la película ganadora de la Palma de Oro de Cannes de este año, que fue el film de Jafar Panahi, el director iraní, Fue solo un accidente, que es también otro de los estrenos más importantes del último año, que afortunadamente pudo llegar a la cartelera comercial peruana en este mes de diciembre, después de haber pasado por la Semana del Cine de la Universidad de Lima y por otros ciclos paralelos. ¿Qué más? Con respecto a las ausencias notables, 2 de ellas han sido las más comentadas por la prensa especializada. Para empezar, la tercera entrega de Avatar, de James Cameron, que si bien recibió algunas nominaciones, no ha competido por el premio a la mejor película, como ocurrió con las 2 entregas anteriores de esta franquicia. Y hablando de franquicias, Wicked, para siempre, o Whip for Good, de Jon Chu, tampoco recibió el cariño esperado de los votantes del Globo de Oro. Como sí lo recibieron sorpresivamente algunas actuaciones que no fueron premiadas, digamos, con el respaldo masivo de la taquilla, pero sí de la crítica, como el trabajo de Dwayne Johnson, La Roca, y de Emily Blunt en la película The Smashing Machine de Benny Safdie, o La Máquina, una película que pasará a la historia como el mayor fracaso de taquilla en toda la carrera de La Roca, pero que los críticos amaron. Es una película muy interesante también del último año. Otra sorpresa ha sido la no inclusión en las categorías televisivas de algunas de las producciones más celebradas del último año. Por ejemplo, The Last of Us, Pedro Pascal no está entre los nominados, como sí está Bella Ramsey, su coprotagonista en la serie. I Love L.A. de Rachel Sennott tampoco recibió el afecto de los votantes del Globo de Oro. Como tampoco Andor, que para muchos es la mejor producción del universo de Star Wars, de esta franquicia que parece inagotable en Disney Plus, y que muchos consideran que es esta serie protagonizada por Diego Luna, la mejor de todas las que se han hecho después de las películas canónicas de George Lucas. Finalmente, una conclusión importante que han dejado este anuncio de nominados al Globo de Oro, y que seguramente se confirmará a partir del 11 de enero con la entrega de los premios, es que la potencial gran vedette de la próxima temporada de premios cinematográficos es la nueva película de Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, protagonizada por Leonardo DiCaprio, y que, bueno, ha sido probablemente el gran estreno de la última parte del 2025, y seguramente seguirá llamando la atención y seguirá dando que hablar en los próximos meses, cuando empiece seguramente a acaparar premios tanto de los sindicatos de Hollywood como cuando llegue el esperadísimo anuncio de los candidatos a los premios Oscar de la Academia. Bueno, el 11 de enero se empezarán a despejar las dudas, se empezará a perfilar un poco las tendencias para la temporada de premios, y seguramente, como suele ocurrir, será una gala de premiación muy entretenida, la del Globo de Oro, que se podrá ver el 11 de enero. This is the end of the line. Not for you. Siempre será un placer grabar aquí en las instalaciones de la librería El Virrey de Miraflores el programa. Esta es una de las librerías más bellas y mejor surtidas y más completas de toda la ciudad, donde he encontrado 2 libros que creo que resultan perfectos para complementar el disfrute, porque son 2 películas que seguramente vamos a disfrutar, de los estrenos de Hamlet de Chloe Zhao y de Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell, que llegarán a comienzos del próximo año a nuestra cartelera. Y son, por supuesto, Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, la novela en la que está basada la nueva película de Jacob Elordi y Margot Robbie, y Hamlet,
cuya historia, la historia del rodaje de esta obra capital de William Shakespeare es narrada por Chloe Zhao en el largometraje Hamnet, que llegará a nuestra cartelera ahora en enero. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos recorrido exposiciones, historias familiares, poemas, esculturas y también les hemos presentado los estrenos que se vienen para el verano. Esperamos que algo de lo que compartimos haya despertado su curiosidad, su sensibilidad o simplemente les haya regalado un momento bonito. Y como estamos a pocos días de Navidad, queremos desearles de todo corazón unas fiestas llenas de calma, de compañía, de amor y de todas esas cosas que hacen que la vida valga la pena. Que tengan una muy feliz Navidad. Nos encontramos el próximo domingo aquí en Presencia Cultural.